1 de diciembre. San Eloy, obispo y orfebre del reino franco, recordado por su rectitud, su trabajo honesto y su servicio fiel a Dios. En los talleres del reino franco, su oficio fue servicio. El trabajo justo y preciso reflejó una fe vivida en lo cotidiano. En el silencio de la iglesia, su vida halla sentido. Vivida con humildad, su fe deja un legado que permanece en la luz. 2 de diciembre. Santa Viviana, mártir romana, testigo silenciosa de la fe cristiana en tiempos de persecución. En la Roma del siglo IV, la fe cristiana provocaba sospecha y castigo. Entre calles hostiles, su firmeza interior sostuvo el camino sin renuncia. En la oración y el silencio, su testimonio se completa. La fidelidad vivida hasta el final se vuelve luz más allá de la muerte. 3 de diciembre. San Francisco Javier, jesuita y misionero, llevó la fe cristiana más allá de Europa, cruzando mares y culturas. En tierras lejanas, su palabra atravesó lenguas y costumbres. La misión se vivió en el encuentro paciente. Lejos de su tierra natal, su camino concluye en silencio. La misión entregada se vuelve herencia espiritual. 4 de diciembre. Santa Bárbara, mártir y patrona, sostuvo su fe frente a la persecución, permaneciendo firme cuando su vida fue puesta a prueba. En el encierro y la soledad, la oración fortaleció su espíritu, y ninguna amenaza logró quebrantar su convicción interior. Tras el martirio, su testimonio permanece como signo de protección y valentía, recordando que la fidelidad a la fe perdura. 5 de diciembre. San Sabas, monje y fundador, abandonó el mundo para buscar a Dios en la soledad del desierto, entregado a la oración. En Judea, su vida dio forma a comunidades monásticas donde el silencio y la disciplina guiaron la fe compartida. Su legado perdura como testimonio de contemplación, transformando el desierto en espacio de encuentro con Dios. 6 de diciembre. San Nicolás, obispo de Mira, fue conocido por su fe firme y su caridad discreta, entregada siempre en favor de los más necesitados. En su tiempo, la ayuda silenciosa y la justicia marcaron su ministerio, convirtiendo la generosidad en testimonio vivo del Evangelio. Su memoria permanece como signo de esperanza y misericordia, recordando que la fe auténtica se expresa en amor concreto. 7 de diciembre. San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia, asumió el ministerio con firmeza, guiando a su comunidad en tiempos de cambio y tensión. Desde la enseñanza y la palabra, defendió la fe cristiana con claridad intelectual, formando conciencias y dando solidez doctrinal a la Iglesia. Su legado perdura en la unión entre fe y razón, recordando que la verdad vivida con coherencia transforma a la Iglesia y a la sociedad. 8 de diciembre. La Iglesia celebra a María Inmaculada, preservada del pecado desde su concepción, como expresión del designio de Dios en la historia de la salvación. A lo largo de los siglos, esta verdad fue reflexionada, defendida y transmitida por la fe de la Iglesia, hasta ser proclamada solemnemente como dogma. La Inmaculada permanece como signo de esperanza y pureza, recordando que Dios prepara con amor el camino para la redención del mundo. 9 de diciembre. San Juan Diego, indígena del Valle de México, vivió su fe con sencillez y humildad, convirtiéndose en testigo de un mensaje que marcaría la historia espiritual de su pueblo. Ante la autoridad eclesiástica, presentó el signo recibido, uniendo la tradición cristiana con la realidad cultural de la tierra donde había nacido. Su testimonio permanece como legado de fe encarnada, recordando que Dios se manifiesta también en lo sencillo. 10 de diciembre. Santa Eulalia, mártir cristiana. En la Hispania romana del siglo IV, su fe la llevó a desafiar las persecuciones del imperio. En la ciudad de Mérida, la joven cristiana dio testimonio público de su creencia, en un tiempo marcado por la represión y el miedo. Su memoria perduró como símbolo de fidelidad y esperanza, inspirando a generaciones de creyentes en medio del silencio y la oración. 11 de diciembre. San Dámaso I, Papa de la Iglesia. En la Roma del siglo IV, afirmó la autoridad cristiana en una época de transición y conflicto. Desde las catacumbas y los antiguos santuarios, promovió la memoria de los mártires y fortaleció la identidad histórica de la Iglesia de Roma.
Su legado permaneció en la tradición cristiana, como testimonio de continuidad, fe y custodia de la memoria sagrada, preservada en el silencio y la oración. 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas, signo de fe y esperanza para los pueblos de la Nueva España. En la Nueva España del siglo XVI, la fe comenzó a tomar forma entre pueblos indígenas y misioneros, en medio de la vida cotidiana y la evangelización temprana. Su imagen se convirtió en refugio espiritual, acompañando oraciones, silencios y esperanzas que han perdurado a lo largo de los siglos. 13 de diciembre. Santa Lucía, virgen y mártir, testigo de la fe cristiana en los tiempos de persecución del Imperio Romano. En las ciudades del mundo romano, los primeros cristianos se reunían en secreto, fortaleciendo su fe entre el temor, la esperanza y la vigilancia constante. Su testimonio permanece como luz interior, recordando que la fidelidad y la fe pueden resistir incluso en la oscuridad más profunda. 14 de diciembre. San Juan de la Cruz, sacerdote y místico, figura central de la espiritualidad carmelita en la España del siglo XVI. En los monasterios reformados, la vida religiosa se desarrollaba entre el silencio, la oración y la búsqueda interior de Dios. Su legado espiritual permanece como camino de fe, donde la noche interior conduce a la unión profunda con lo divino. 15 de diciembre. San Valeriano, mártir cristiano, testigo de la fe en los primeros siglos del Imperio Romano. Bajo las leyes del Imperio Romano, profesar el cristianismo implicaba desafiar el orden religioso oficial y exponerse a castigos ejemplares. Su memoria permanece como signo de fidelidad, donde el amor, la fe y el sacrificio se unen como testimonio silencioso ante Dios. 16 de diciembre. Santa Adelaida, reina y emperatriz del Sacro Imperio, marcada por el poder y una profunda fe cristiana. Durante su gobierno, el ejercicio del poder estuvo ligado a la diplomacia, la administración imperial y la defensa de la Iglesia. Su memoria quedó asociada a un gobierno ejercido con fe, justicia y responsabilidad cristiana. 17 de diciembre. San Lázaro, discípulo cercano y testigo del Evangelio en los primeros años del cristianismo. En Betania, la enfermedad y la muerte formaban parte de la vida cotidiana en las familias del mundo judío del siglo I. Su vida quedó marcada como signo de esperanza, donde la fe se impuso al silencio de la muerte. 18 de diciembre. Nuestra Señora de la Esperanza, advocación mariana que acompaña la espera confiada del nacimiento de Cristo. En la tradición cristiana, la esperanza se asocia a la espera silenciosa, vivida con fe en medio de la vida cotidiana. Así, la espera se convirtió en confianza serena, orientada hacia la luz que estaba por llegar. 10 de diciembre. San Modesto, obispo venerado por su cercanía con el mundo rural y la protección de los animales. En las comunidades rurales, la vida cotidiana estaba ligada al cuidado del campo y de los animales como sustento esencial. Su memoria quedó asociada al cuidado de la creación y a la vida sencilla vivida con fe. 20 de diciembre. Santo Domingo de Guzmán, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores, dedicado al anuncio de la verdad cristiana. En el contexto medieval, la predicación pública se convirtió en un medio esencial para transmitir la fe y la enseñanza cristiana. Su obra quedó ligada a la búsqueda de la verdad, vivida desde el estudio, la palabra y la fe. 21 de diciembre. San Pedro Canicio, sacerdote jesuita y doctor de la Iglesia, defensor de la fe católica en la Europa del siglo XVI. En el contexto de la Reforma, la enseñanza teológica y la catequesis se convirtieron en herramientas decisivas para la formación de la fe. En la Europa del siglo XVI, la enseñanza y la catequesis fueron claves para sostener la fe católica en tiempos de división religiosa. 22 de diciembre. Santa Francisca, religiosa dedicada al servicio de los emigrantes y a la atención de los más necesitados. En tiempos de migración y pobreza, su labor se desarrolló entre comunidades desplazadas que buscaban refugio y dignidad. Su testimonio acompañó a quienes partieron con esperanza, llevando la fe como consuelo en el camino. 23 de diciembre. San Juan Cancio, sacerdote y teólogo,
recordado por su vida de estudio, enseñanza y caridad constante. Desde el ámbito universitario, su labor se desarrolló en la enseñanza y la formación intelectual al servicio de la fe. Su memoria quedó unida a la caridad vivida en silencio y al saber puesto al servicio de los demás. En la víspera de Navidad, la Iglesia guarda silencio y se prepara para celebrar el misterio de la Encarnación. El 25 de diciembre, la Iglesia celebra el nacimiento de Jesucristo, luz del mundo y centro de la fe cristiana. 26 de diciembre, San Esteban, diácono de la Iglesia primitiva y primer mártir del cristianismo. En los primeros años de la Iglesia, el anuncio del Evangelio se realizaba en medio de tensiones religiosas y sociales. Su testimonio marcó el inicio de una fe que perseveró incluso en medio de la persecución. 27 de diciembre, San Juan Apóstol, discípulo amado de Jesús y testigo directo de los orígenes del cristianismo. En el exilio, su testimonio continuó a través de la palabra escrita y la contemplación del misterio de Cristo. Su legado permaneció en la palabra escrita, transmitida como testimonio para las generaciones futuras. 28 de diciembre, Santos Inocentes. La tradición cristiana recuerda a los niños de Belén, muertos durante la persecución ordenada por Herodes. En la Judea del siglo I, la vida cotidiana transcurría bajo dominio romano, donde el poder político alcanzaba incluso a las familias. Su memoria permanece en la tradición cristiana como signo de inocencia y silencio, vinculado al origen de la fe. 30 de diciembre, la Sagrada Familia de Nazaret, modelo de vida doméstica, fe y obediencia en los orígenes del cristianismo. En la vida cotidiana de Nazaret, el trabajo, la fe y la convivencia marcaban el ritmo de una familia sencilla, integrada plenamente en su tiempo. En el silencio de la fe compartida, la familia se convierte en camino, lugar de transmisión, esperanza y confianza en el designio de Dios. 31 de diciembre, San Silvestre I, obispo de Roma en tiempos de profunda transformación para la Iglesia naciente. En la Roma del siglo IV, la Iglesia comenzaba a organizarse abiertamente, dialogando con la ciudad y consolidando su presencia tras siglos de persecución. Su tiempo marcó el paso hacia una Iglesia visible, enraizada en la fe, el orden y la memoria de Roma.